Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, ese Rinku Superíndice 3N virtual donde desentrau más menos amos los misterios y desmenuzamos los salseos jugosos del mundo del espectáculo. Hoy amigos muos no les traigo cualquier noticia, sino un autocopyrightico bombazo, uno de esos que te dejan literalmente con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Rense porque vamos a hablar de una pareja que creuamos indestructible, un romance que pareco ha sacado de un cuento de hadas turco digno de las 1001 noches, una historia de amor que, bueno, parece que llegó superíndice 3 a su fin de una manera explosiva, dejando tras de su una estela de rumores, especulaciones y corazones rotos. Su anoudo bien, hoy nos sumergiremos en la supuesta, y cada vez de ese probable, escandalosa pelea entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Antes de que sigamos adelante y les revelemos todos los detalles, esas más menos migas de pan que hemos ido recopilando cual detectives privados en un caso de alta sociedad, si son nuevos por aquí, permítanme darles la bienvenida y recordarles que se suscriban a nuestro canal. No olviden activar esa campanita traicionera, porque asu se asegurar UDN de no perderse ni un solo chisme. Ya saben que aquí somos los primeros en traerles las noticias calientes, directamente del horno de los rumores. Y si ya son parte de esta maravillosa familia de chismosos empedernidos, pues un abrazo gigante y un agradecimiento infinito por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor que impulsa este canal y nos motiva a seguir buscando la verdad. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Que el salseo nos espera con los brazos abiertos. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Dos nombres que durante mucho tiempo fueron sinu superíndice 3 nimos de amor, pasiu superíndice 3N, con diéresis copyright cito y por Q copyright no decirlo, un poco de envidia sana. Su química en la pantalla era innegable, una fuerza magnu copyright tica que atraua a los espectadores como polillas a la luz. Y su romance nacido durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, conquistu superíndice 3 corazones en todos los rincones del planeta. Desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Nueva York, el mundo entero se rindió ante el encanto de esta pareja. Las redes sociales, ese termo superíndice 3 metro infalible de la popularidad, estallaban con cada foto, cada mensaje, cada más menos o gesto de afecto que compartúan. Eran la pareja perfecta, el deuo dinu mico que todos envidiaban, el ejemplo a seguir para aquellos que aún creuan en los cuentos de hadas modernos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, ese universo paralelo donde la realidad a menudo se disfraza de fantasua, de true, ese de las sonrisas perfectas, los vestidos de diseu más menos ador y las alfombras rojas impecables, a veces se esconden realidades mucho complejas y a menudo dolorosas. Los rumores sobre problemas en el parauso, ese edu copyright en turco que Ande y Kerem han construido, comenzaron a circular hace algunos meses. Más menos pistas, como la repentina falta de interacción superíndice 3N en redes sociales, la ausencia de fotos juntos en eventos públicos, y las declaraciones ambiguas, casi evasivas, en entrevistas encendieron las alarmas entre sus fans SAQ Copyright Rimos, esos detectives amateurs que analizan cada detalle con lupa. Al principio muchos, aferrándose a la esperanza, lo achacaron a la apretada agenda de ambos actores, a la presión superíndice 3N medio tica constante, o simplemente a un deseo comprensible de mantener su vida privada alejada de los focos, protegiendo su intimidad del escrutinio público. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, esa insistencia en superíndice 3 moda que no se marchaba, sumada a nueva información superíndice 3N que hemos estado rastreando incansablemente, nos lleva a creer que efectivamente algo grave, algo trascendental, ocurrió superíndice 3 entre Ande y Kerem. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿él fue el detonante de esta supuesta pelea explosiva? Copyright fuego arrasador con su miu superíndice 3 el idilio perfecto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde los rumores se entrelazan con las especulaciones y donde las fuentes anu superíndice 3 ni más susurran secretos al oído de los periodistas. Según nuestras fuentes y ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, ya que ninguna de las partes ha confirmado nada oficialmente, la principal razón superíndice 3N de la ruptura podrá estar relacionada con las ambiciones profesionales de ambos, con esa ambición superíndice 3N que a veces puede ser un arma de doble filo. Parece ser que Anderu Parrafoel, cuya carrera es en pleno ascenso, como un cohete a punto de despegar,
tiene planes de expandirse a mercados internacionales, incluyendo, ni más ni menos que Hollywood. Esta aspiración superíndice 3N, aunque comprensible y legítima, podrá haber generado fricciones con Kerem Bürsin, quien, al parecer, prefiere centrarse en proyectos en Turquía y Europa, consolidando su carrera en el continente que lo vio nacer. Además, se rumorea que existen diferencias irreconciliables en cuanto a la forma de manejar su relación superíndice 3N frente a los medios, en CEU superíndice 3mo exponer su intimidad al mundo. Además es reservada y cautelosa, como una gata que esconde sus cachorros, preferiru a mantener un perfil bajo y evitar la constante exposición superíndice 3N medio tica, protegiendo su relación superíndice 3N de la voracidad de los tabloides. Kerem, por otro lado, parece ser muy abierto y dispuesto a compartir aspectos de su vida personal con sus fans, sintiendo que les debe una parte de su felicidad. Esta divergencia de opiniones, que al principio podrá haber parecido insignificante, una simple anu copyright tota sin importancia, con el tiempo se habrá convertido en una fuente constante de conflicto, erosionando la confianza y sembrando la duda. Pero eso no es todo, amigos muos. Hago un rense fuerte porque aquí viene la parte jugosa del chisme, el plato fuerte de este banquete de rumores. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, personas que al parecer, conocieron de primera mano los entresijos de su relación superíndice 3N, la pelea explosiva, a la que hace referencia el título del vídeo, no fue una simple discusión superíndice 3N de pareja, sino una autocopyrightica batalla campal. Una discusión superíndice 3N acalorada que tuvo lugar durante un viaje que ambos realizaron a las paradisuacas Islas Maldivas a principios de aún más menos o. Aparentemente la tensión superíndice 3N ya era palpable durante todo el viaje, como una tormenta que se avecina en el horizonte, pero explotó superíndice 3 en una noche en particular. Después copyright ese de una cena en un exclusivo restaurante, un lugar donde la elegancia y el lujo se dan la mano. Se dice que la discusión superíndice 3N fue tan fuerte, tan intensa, que varios copyright pets del hotel, personas que buscaban la paz y la tranquilidad en ese rinku superíndice 3N del mundo, se percataron de lo que estaba sucediendo. Convirtió copyright 2 en testigos involuntarios de la debacle amorosa. ¿De qué copyright hablaron exactamente? ¿Les fueron las palabras que se dijeron en esa noche fatídica? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, donde la imaginación superíndice 3N vuela libre y donde cada uno puede construir su propia versión superíndice 3N de la historia. Algunos dicen que la pelea se originó superíndice 3 por una llamada teléfono superíndice 3 nica que Kerem recibió superíndice 3 durante la cena, una llamada que al parecer no le hizo ninguna gracia a Ande, despertando sus celos y sembrando la desconfianza. Otros afirman que la discusión superíndice 3N se centró superíndice 3 en los planes futuros de la pareja, en la incertidumbre de un futuro compartido y en la incapacidad de ambos para llegar a un acuerdo sobre CEU superíndice 3mo construir una vida juntos, sobre CEU superíndice 3mo equilibrar sus ambiciones profesionales con sus deseos personales. Lo que parece estar claro, lo que emerge entre la bruma de los rumores, es que después copyright ese de esa noche, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem se deterioró superíndice 3RU, pidamente, como un castillo de arena que se derrumba ante la fuerza del mar. Desde entonces hemos visto pocas más menos ales de reconciliación superíndice 3N, pocas chispas de esperanza que nos permitan creer en un posible reencuentro. Ambos han evitado ser fotografiados juntos, como si huyeran el uno del otro, y sus interacciones en redes sociales son prácticamente inexistentes, un silencio ensordecedor que grita a los cuatro vientos que algo no va bien. Además Ande ha sido vista en varias ocasiones en compau más menos ua de otros hombres, lo que ha alimentado a los rumores de ruptura, convirtiendo su vida sentimental en el centro de atención superíndice 3N de la prensa rosa. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones, interpretaciones basadas en información superíndice 3N no confirmada. Ni Ande Eru Parrafoel ni Kerem Bürsin han confirmado ni desmentido la ruptura, manteniendo un silencio que puede interpretarse de muchas maneras. Sin embargo, la cantidad de evidencia circunstancial que hemos recopilado, sumada a la información superíndice 3N que hemos obtenido de nuestras fuentes, nos lleva a creer que, lamentablemente, el amor entre Ande y Kerem, ese amor que nos acuasó más menos ar con finales felices, ha llegado a su fin, ha escrito su capítulo final. Y es una estima, la verdad. Porque eran una pareja que irradiaba alegrúa y pasión superíndice 3N, una pareja que parecua destinada a estar junta para siempre.
Su romance fue una inspiración superíndice 3n para muchos, un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares inesperados. Y su química en la pantalla era inigualable, un talento innato que los convirtió en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno quiere, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A veces el amor no es suficiente, a veces las ambiciones profesionales, las diferencias de opinión superíndice 3n y la presión superíndice 3n medio tica pueden ser demasiado fuertes para superar, obstáculos insalvables que terminan por separar a las personas. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem logran reconciliarse en el futuro. Quizá bese al Dua volvamos a verlos juntos, felices y enamorados, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero por ahora parece que su historia de amor, esa historia que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3n, ha llegado a su capítulo final, dejando tras de su un vacío difícil de llenar. En resumen, amigos muos, lo que hemos visto hoy es un posible final explosivo para una de las parejas queridas del mundo del espectáculo turco. Una ruptura que, según nuestras fuentes, se debe a diferencias profesionales, desacuerdos sobre la forma de manejar su relación superíndice 3n frente a los medios, y una discusión superíndice 3n acalorada que tuvo lugar durante un viaje a Maldivas, un parauso que se convirtió superíndice 3 en escenario de una tormenta perfecta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los entresijos de este escándalo amoroso, por adentrarse con nosotros en los laberintos de la fama y la pasión superíndice 3n. Esperamos que hayan disfrutado del chisme tanto como nosotros disfrutamos investigando para ustedes. Ahora nos gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Hande y Kerem realmente han terminado? Copyright creen que pudo haber sido el detonante de esta supuesta pelea explosiva? Du Copyright llenos sus comentarios abajo. Queremos leer todas sus teorías y opiniones, queremos saber qué Copyright piensan sobre esta historia de amor que ha llegado a su fin. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos chismosos, esos confidentes que siempre dispuestos a escuchar las últimas noticias del mundo del espectáculo, y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo salseo. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí siempre encontraru las noticias calientes del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 sima, mis chismosos. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Que el salseo los acompañe más menos.